Punto Clave Internacional. Una conjunción de voces y conceptos que en su diversidad convergen en un solo fin: atender la voz fraternal de la conciencia, punto clave en la escala de la evolución integral. Desde Guatemala, cordialmente bienvenidos. Bien, señores, como siempre, muy buen día. Estamos en el programa Punto Clave Internacional, como siempre, para todos ustedes. En este momento, a las 9 de la mañana con 33 minutos, iniciando a través de Radio Progreso, la onda de la alegría, en el www.radioprogresoguatemala.com. Ahí estaremos, como siempre, con ustedes, pasándola de lo mejor. Este programa, gracias al director don Hugo Neftalí Álvarez, que como siempre está con nosotros, a los panelistas que estarán ya en este momento, pues empezando con sus participaciones, y de esa manera poder compartir con cada uno de ustedes. Así que vamos a iniciar como siempre. Su servidor y amigo Fernando Andrino está para poder compartir con ustedes en este momento, y esperando que sea lo mejor con el tema reencarnación versus resurrección, el cual es el tema para este domingo 25 de agosto del 2013. Así que como siempre estaremos compartiendo. Estamos iniciando. Vamos ahora con María Coello y Germán Bravo hasta Caracas, Venezuela, para que esté con nosotros como siempre a través de Punto Clave Internacional. Buenos días, hermanos, un abrazo fraternal. Hoy estaremos tratando de establecer las diferencias básicas entre resurrección y reencarnación. La resurrección nos habla del regreso a la vida del cuerpo que murió, lo que científicamente resulta inadmisible, sobre todo cuando los elementos de ese cuerpo se han disgregado atómicamente. La reencarnación, por su parte, hace referencia a múltiples existencias. Nos habla de la supervivencia del espíritu-alma y su regreso a una nueva vida material, con un nuevo cuerpo, para continuar su evolución. Las culturas antiguas aseguran que sobrevivimos a la muerte. La mayoría de las religiones orientales creen en la reencarnación. Los primeros cristianos gnósticos también creían en la transmigración de las almas, o metempsicosis, hasta que en el siglo VI el emperador Justiniano, por motivos más políticos que religiosos, decidió eliminar cualquier vestigio de la reencarnación de las Sagradas Escrituras, basándose en que la fe en un cielo o en un infierno producía mayor poder a la Iglesia y al emperador. Es así como en el Segundo Concilio de Constantinopla se considera herética la reencarnación, y se consolida el término resurrección, y la Iglesia, que no pierde oportunidad si de ganancias económicas se trata, comenzó desde entonces a visar pasaportes para el cielo y a vender indulgencias para no ir al infierno. Aun cuando trataron de eliminar los pasajes que en la Biblia hacen alusión a la reencarnación, siempre algunos se le escaparon, como el de Nicodemo, al que Jesús le dice: nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. O la referencia a que Juan el Solitario era el profeta Elías. Si partimos del principio que nada muere, que todo se transforma, concluiremos en la existencia de la reencarnación como una necesidad. Desde el punto de vista de la filosofía espiritista, la reencarnación es una ley natural que contempla la preexistencia del espíritu, alma y la pluralidad de vidas como oportunidad de aprendizaje para el progreso del alma. Los hechos inexplicables, las desigualdades humanas, las limitaciones físicas o la precocidad de los genios encuentran una interpretación lógica en la teoría de la reencarnación. Existen suficientes evidencias científicas de memoria extracerebral que demuestran que hay personas que recuerdan vidas anteriores o hablan lenguas extranjeras que no conocen. Negar la reencarnación es no entender que a través de la experiencia adquirida en distintas existencias podemos superar la dualidad y comprender que la vida y la muerte son dos aspectos de una misma realidad. Cada existencia es una oportunidad de superación para adquirir nuevos conocimientos, experiencias, crecer y evolucionar. El espíritu
debe superar las pruebas que se impuso y tratar de poner en práctica lo aprendido. Una de las objeciones que se hace a la reencarnación es que no recordamos nuestras vidas anteriores. Esto obedece a que los recuerdos de vidas previas generarían desequilibrio en nuestra vida actual. No obstante, aunque estos recuerdos estén bloqueados a nuestra memoria física, no lo están a nuestra memoria espiritual, que guarda todas las impresiones de nuestras vivencias en el alma, y añade una página en blanco para ser llenada en cada nueva existencia. Mientras la resurrección es un dogma de fe, la reencarnación es una ley de evolución, una ley universal siempre en perfeccionamiento progresivo. Veamos qué nos dice sobre el tema Germán Bravo. La reencarnación es un concepto muy antiguo que consiste en que después de la muerte las personas vuelven a nacer, vuelven a tomar carne y lo hacen en nuevos cuerpos. Todas las culturas orientales están contestes en su existencia. En cambio, el concepto resurrección significa literalmente levantarse, alzarse, redespertar, y es diferente del concepto de reencarnación. Los seres humanos, después que mueren, según las experiencias escatológicas, pasan por una especie de túnel en el que caen en un profundo sueño que dura más o menos 3 días. Y luego vuelven a despertar, redespiertan. Pero cuando lo hacen, ya no tienen cuerpo físico. Y si no tenían algún conocimiento de la espiritualidad, quedan totalmente confundidos, desesperados. De allí la necesidad de darles luz, que no es prenderle una velita, sino darles conocimientos acerca de su situación. Luego, pasado un tiempo, tendrán que volver a tomar carne, es decir, tendrán que reencarnar, empezando una nueva vida desde niño, sin recordar las anteriores existencias, salvo excepciones, para su propia protección y para el cabal cumplimiento de la ley espiritual. El concepto de resurrección fue tomado como baluarte por el cristianismo por el supuesto de que Jesús de Nazaret revivió después de haber muerto. En función de esto, el cristianismo lo mistificó, aduciendo que al final de los tiempos los muertos redespertarían de su sueño y volverían a tomar la misma carne y saldrían de sus tumbas para vivir eternamente. Los inventos no siempre salen bien, pues esta impostura constituye un absurdo a la luz de un razonamiento muy elemental como el siguiente. La ONU estima que para el año 2025 el planeta Tierra tendrá aproximadamente unos 8.500 millones de habitantes. Desde sus orígenes el planeta ha tenido otros tantos habitantes que han fallecido, de manera que cuando resuciten tendremos en el planeta unos 17.000 millones de habitantes que vivirán para toda la eternidad, sin contar la consecuente reproducción de esta población, que será en forma geométrica. Si esto es así, no habrá espacio suficiente en el planeta para albergarlos, y obviamente no habrá espacio para el cultivo de alimentos, habría poco oxígeno, porque no habrá muchos bosques, no habrá agua potable, porque los ríos estarán contaminados, en la actualidad ya hay escasez de agua potable. Y como nota injusta, los ancianos resucitados seguirán siendo ancianos para toda la eternidad, no podrán gozar del divino tesoro de la juventud, igual para los que nacieron con algunas limitaciones físicas. Este es el absurdo de la resurrección. En cambio, la reencarnación nos permite establecer lazos consanguíneos y con ellos fusionar las almas, así como experimentar y aprender para poder progresar y lograr la gran fraternidad universal. Muchas gracias, hermano.
Bien, esta fue la participación de María Coello y Germán Bravo desde Caracas, Venezuela, como siempre compartiendo con nosotros a través de Punto Clave Internacional, y que de esta manera pues domingo a domingo siempre están participando, y por supuesto deseándoles lo mejor para este domingo 25 de agosto del 2013. Así que ahora nos trasladamos para estar directamente con el señor Rudy Hernández desde Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos, como siempre compartiendo con nosotros a través de Punto Clave Internacional. Muy buenos días, yo soy Rudy Hernández y desde Lancaster, Pensilvania traigo mi participación para el tema del día de hoy, el cual es la reencarnación versus la resurrección. Y voy a comenzar con la resurrección porque es lo primero que nos enseñan, especialmente cuando vamos a la iglesia. Y de chiquito siempre me estuvo raro porque decían que después que moríamos, al fin de los tiempos, toda la gente que se había muerto a través de todos los siglos, todas las existencias en este planeta, pues toda esta gente ahí a las 11 y Municipal juega aquí también, pero con Coatepec. La resurrección se refiere a renacer, y renacer prácticamente. Sí, pero dices que aquí también es cierto, perdieron con los cremas 2-1 el cuerpo que tenías anteriormente. Así que por eso cuando la religión católica te enseña a la resurrección, y se refiere más bien a lo único que ha resucitado hasta este momento según ellos, que es Jesús de Nazaret. Jesús utilizó el mismo cuerpo que tenía, él había muerto, iba que 3 días y vuelve y renace. Jesús con su poder había hecho renacer de nuevo a Lázaro, al que lo había resucitado de la muerte, del cual sabemos que Lázaro tenía un ataque cataléptico y tenía los síntomas de muerte, pero por eso no estaba muerto nada. Por eso es que a los muertos también lo hacen velar 3 días, lo hacían velar 3 días para ver que la persona no tuviera una catalepsia en vez de haberse muerto de una vez. Pero decía que me extrañaba mucho desde pequeño porque yo me imaginaba toda esta gente a través de todos estos siglos, que la gente que murió iba tanto tiempo, toda esta gente volver a tomar un cuerpo para vivir juntos eternamente con todas las demás personas en el mundo. Habría una superpoblación, no cabríamos en esta tierra. Pero cuando en realidad la resurrección se refiere, y cuando Jesús la mencionaba y otros la mencionaban, lo que estaba tratando era de decirle a ellos que si creías en Jesús, si creías en las doctrinas, ibas a tener una vida eterna, y era que se estaba refiriendo no solamente a un cuerpo material, sino que ibas a tener una vida, una próxima vida, aunque fuera una vida de desencarnado, pero iba a tener una vida eterna, porque ahí está la vida después de la vida, y es la vida del espíritu. Pero leyendo información para este tema del día de hoy, se me ocurre pensar, la palabra resurrección es antigua, y las antiguas religiones del judaísmo y muchas otras que habían antes creían y la utilizaban, pero también la reencarnación era predicada por muchas de estas religiones, especialmente muchas de las religiones orientales. Y pensaba yo, ¿será que cuando tradujeron los evangelios y todos se encargaron de sacar la palabra reencarnación para poder el cristianismo y la religión católica mantener el control sobre la gente? ¿Habrá Jesús hablado de la reencarnación y lo que hicieron fue quitarle la palabra y ponerle resurrección? La reencarnación utiliza varios cuerpos, una vez mueres y renaces a través del tiempo y las existencias y los distintos siglos, vas utilizando cuerpos nuevos. La resurrección es morirte o desencarnar y resurgir de nuevamente en un nuevo cuerpo. Así que espero que este gesto que le haya dicho de hoy lo haga pensar un poquito. Buenos días y muchas gracias. Bien, esta fue la participación de Rudy Hernández desde Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos. Y bueno, vamos a seguir como siempre con la programación de Punto Clave Internacional a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Un pequeño error que cometí, dejé mi micrófono abierto, estaba hablando otras cosas acá con un tío, pero las disculpas del caso, un pequeño error que cometí, pero bueno, vamos a seguir con la programación. Estamos en un pequeño corte, vamos a regresar como siempre compartiendo con todos ustedes a través de Punto Clave Internacional acá en Radio Progreso, la onda de la alegría. Tú eres la máxima creación, todo
sido creado para ti y eres tan importante que el mismo universo sería diferente si no estuvieras tú. No, 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 El mundo no sería lo mismo sin ti. La vida no sería la misma sin ti. El mismo universo sería diferente si no estuvieras tú. Porque eres muy grande, es que estás aquí. Por algo importante, es que estás aquí. El mismo universo sería diferente si no estuvieras tú. Date cuenta lo que vales. Cierra la puerta a tus dudas. Cierra la puerta a tus temores. Abre tus alas, emprende el vuelo. Llena tu vida de amor y esperanza. Cada mañana depende de ti. Sin ti, la vida no sería la misma sin ti. El mismo universo sería diferente si no estuvieras tú. Porque eres muy grande, es que estás aquí. Por algo importante, es que estás aquí. El mismo universo sería diferente si no estuvieras tú. Date cuenta de quién eres. Date cuenta lo que vales. Cierra la puerta a tus dudas. Cierra la puerta a tus temores. Abre tus alas, emprende el vuelo. Llena tu vida de amor y esperanza. Cada mañana depende de ti para construir un mundo mejor. Date cuenta de quién eres. Date cuenta lo que vales. Cierra la puerta a tus dudas. Cierra la puerta a tus temores. Abre tus alas. Bien, seguimos con la programación de Punto Clave Internacional. Estamos ya en las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a seguir como siempre con la programación, esperando que sea todo lo mejor para ustedes en este domingo 25 de agosto del 2013. Como siempre, compartiendo a través de Radio Progreso, la onda de la alegría en el 580, amplitud modulada. Hola a todos, una vez más. La reencarnación es una acción tan vieja y algo tan extremadamente sencillo y muy difícil de comprender por nuestros prejuicios y dogmas. Hay un científico muy bien preparado, quien se graduó de las mejores universidades de Estados Unidos. Me estoy mencionando al Dr. Brian Weiss, quien por medio de sus terapias pudo darse cuenta que, gracias a la reencarnación, podía sanar a sus pacientes, encontrando la cura para las enfermedades o dolencias. La reencarnación enseña que el espíritu y el alma no entran en esta vida como entidades recién acabadas de crear, sino que ya ha pasado por larga serie de existencias previas en la Tierra o en cualquier otro planeta. Todo esto se va realizando de acuerdo a las leyes de afinidad, de compensación y sobre todo de la ley de amor. Todo eso es parte de una metafísica que se encuentra en el universo. Muchas veces creemos que un niño tiene que empezar a aprender como si fuera un papel en blanco, comprendiendo que en nosotros existen tres entidades, de espíritu, alma y cuerpo. El alma es como un libro que
que está lleno de ancestrales historias y que algunas de ellas son semejantes a las actuales. Ayudan a desarrollar habilidades para su presente existencia. Esto quiere decir que hemos pasado por varias experiencias anteriores. Esto también menciona que somos los herederos de todas las épocas y los únicos responsables de nuestra herencia. El futuro se va formando según la ley de causa y efecto, el cual viene del impulso concentrado de nuestros ímpetus pasados. En el universo no hay favoritismos, pues todo espíritu tiene la oportunidad y facilidad para su evolución y progreso. Es ahora que algunas veces no comprendemos por qué unos están en la cumbre de la sociedad y otros en la miseria. Todo esto es de acuerdo a nuestro trabajo y al progreso que vamos teniendo. Al mismo tiempo, vamos cumpliendo dentro de la ley de compensación, ya que tenemos que pasar por todo tipo de vidas, culturas y tener diferentes profesiones. Y cada una de estas vidas ayuda a regenerarnos, empezando a comprender y aceptar lo que somos y lo que venimos a hacer en esta existencia. Hay veces que los mismos psicólogos no comprenden el comportamiento de un niño, pensando que quizás tenga un trauma, y quizás sí, pero que lo originó, y sin darse cuenta que muchas veces ese carácter o características son del espíritu y del alma, son también procedentes de otras vidas anteriores. Aceptando la permanencia del espíritu, ha de aceptarse también la doctrina de la reencarnación, la única que explica la metafísica del fenómeno de la vida. Los teólogos tratan de explicar la vida con sus desigualdades, miserias e injusticias por medio de un estado de recompensa y castigo a los hombres. Sí, la gloria y el infierno. Ahora, recordaremos a Platón, que nos dice que el alma renueva continuamente su vestidura. Y Giordano Bruno nos mencionó lo siguiente: el alma no está en el cuerpo de un modo local, sino como su forma intrínseca y molde extrínseco, como aquello que construye los miembros y moldea el conjunto por dentro y por fuera. Por lo tanto, el cuerpo está en el alma y ésta en el espíritu. Concluyendo que la reencarnación es la solución que nos lleva a quitar ese problema que hay en la humanidad de desigualdad moral, de la injusticia, del mal, y acaba con la pequeñez de nuestros mezquinos problemas egoístas y nos confirma en las grandiosas perspectivas que esperan a la humanidad. Muchas gracias y que la sigan pasando bien. Hasta luego. Bien, esta fue la participación de Frida Ceja, como siempre compartiendo con nosotros desde San Antonio, Texas, compartiendo lo mejor para Punto Clave Internacional en este domingo 25 de agosto del 2013. Ahora nos trasladamos para estar con Alejandro Liscano desde Bogotá, Colombia, y como siempre compartiendo con nosotros a través de Punto Clave Internacional. Bueno, hoy en Punto Clave Internacional, desde Bogotá, tenemos a un invitado muy especial, que es el profesor Ricardo Chica, profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, muy reconocido en el ámbito musical bogotano por ser el fundador de una banda legendaria dentro del hard rock, el metal bogotano, que es Herejía. Así que hoy lo trajimos para que opinara sobre la resurrección y la reencarnación. Así que bienvenido y adelante. Buenos días, Alejandro, un saludo para todos. Para mí lo interesante de mi existencia como tal se resume en lo que hoy soy como ser humano, desde la perspectiva obviamente intelectual, que es lo que me hace ser lo que soy, independientemente del cuerpo, pues que obviamente se deteriora con el paso del tiempo. Y esa esencia, esa certeza, o ese mar de dudas, como quieran, ¿sí?, que me hace ser lo que soy hoy como ser humano, si eso no es lo que trasciende, pues realmente no hallo, digamos, como mucho interés en precisamente pues pensar que exista algo más allá de lo que soy, porque sería un volver a comenzar. Es decir, somos producto del contexto histórico y cultural en donde nos desarrollamos, por más que leamos historia, por más que nos devolvamos a los clásicos en la música o en la literatura, igual los vamos a retomar desde la perspectiva que tenemos hoy, ¿no? Entonces, esa serie de elementos que me hacen ser lo que soy, evidentemente, en otro plano de la existencia, pues ya no van a ser. De tal manera que
nuevo ser pues va a ser efectivamente eso, otro ser totalmente diferente. Sí, acá hay un punto interesante respecto a lo que usted dice, Ricardo, y es que estos textos pseudocristianos, porque son bastante alterados los que se encuentran ya del siglo IV y V, los más antiguos, además pasados por la lupa de Constantino, que pues no era propiamente un gran teólogo, ¿no? Lo que de Alejandría, de hecho. Exactamente. Estas ideas del siglo IV y V tendían mucho también a la trascendencia del cuerpo físico, ¿no? Sí. Estos primeros cristianos querían, además de que les sobreviviera el alma, les sobreviviera el cuerpo, ¿no? Por eso la importancia de los cristianos de la resurrección del cuerpo, porque dentro del cristianismo resucita el cuerpo que uno lleva pues en su existencia. Sí, no, es que hay una serie de incoherencias. Yo siempre he comparado de alguna manera el cristianismo con el Egipto antiguo, ¿no? Con el concepto de vida que tenían ellos. Alguien hablaba de religiones de muerte en el sentido de identificarlas con el hecho de que su paso en esta vida no es más que una prueba, una especie de ordalía, si se quiere, para lo que realmente es importante es lo que ocurre después de que este cuerpo fallezca. Y ahí entran unas contradicciones enormes, ¿no? Entonces el tema en Egipto de la momificación, pues que obviamente no tiene ningún sustento ni sentido para preservar esto material para el retorno del alma. El tema del guardar los órganos en sus vasijas y demás. Toma de Egipto esa trascendencia del cuerpo, pero como es una amalgama total, porque el cristianismo pues es una amalgama de religiones antiguas. Resume un poco de leyenda. Y es una mala amalgama, ¿no? Además, no es muy buena, ¿no? Correcto. Pero entonces no toma, porque Egipto era una religión de río, ¿no? Sí, claro. Mientras que el cristianismo es de libro, ¿no? Cuando, pues los hebreos, es que de hecho ahí está la síntesis de lo que la gente hoy denomina Biblia, ¿no? Que es una serie de escritos modificados, como bien decías, totalmente tergiversados, acomodados, amañados, no sé qué otro término usar, precisamente de todas esas situaciones que vivieron los hebreos como esclavos, porque eso era lo que eran, esclavos de tantos pueblos, de los babilónicos, de los egipcios, etcétera. Ellos recopilan toda esa serie de informaciones, de toda esa serie de creencias, de leyendas, de mitos o de experiencias que hayan vivido, de tal manera que uno va a encontrar una serie de coincidencias, ¿no? El tema del diluvio en varias de las culturas, el tema de los dos hermanos, el bueno que mata al malo, ¿cierto? El tema del fuerte, ¿no? El Hércules griego, el Gilgamesh babilónico, el Sansón cristiano, hebreo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ellos, a partir de todos esos recorridos, pues traen esa serie de elementos y los acomodan de una manera bastante burda, por no decir por no usar otro término, a su consideración de su Dios, ¿no? Por eso uno observa que a su concepción de Dios, que no puede ser más forzada. La comparación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pues nada que ver, ¿no? O sea, cualquier análisis medianamente juicioso del Dios del que hablan en un comienzo y del Dios posterior, pues sale a la luz pues toda la incoherencia propia de esa creencia, ¿no? Pero acá vemos la necesidad que tenía este cristianismo naciente de estos siglos, con lo que tú dices, Ricardo, de que de no quedarse atrás pues de la competencia que había en ese momento, ¿no? Ellos no podían quedarse atrás, por ejemplo, de los dioses griegos ni romanos, que sí eran dioses muy poderosos, ¿no? Y el dios de ellos como medio debilucho, no era bueno, entonces tenían que reforzar el cuento con algo que venda, ¿no? Porque pues esto al fin y al cabo es un negocio, ¿no? Sí, pero es elemental, ¿no? O sea, la idea antigua y medieval del cristianismo, perseguida, por supuesto, en la Edad Media y posteriormente. La idea esencial es el rescate de la humildad. O sea, el anticristo de Nietzsche lo plantea claramente, ¿no? El rescate del débil, del humilde, es un discurso que justifica la pobreza y la miseria, de tal manera que fue perfecta, ¿no? Pues para el momento del Imperio Romano, el momento de crisis del Imperio Romano, pues es una doctrina que
fácilmente permitía manejar esa doble moral, ¿no? Mantener por un lado el status quo de la aristocracia, pero al mismo tiempo contar pues con un ejército incondicional de una masa pues que encuentra ahí un consuelo a toda una vida de miseria, ¿no? Porque pues a partir de ahí obviamente se justifica que no esa propuesta de prosperidad que de pronto manejaban algunas otras creencias ya, o de poder que uno puede encontrar en religiones como las nórdicas y como las antiguas creencias denominadas paganas por los mismos cristianos, sino que ahí encuentran una justificación a su miseria de por vida, ¿no? De manera que la esclavitud se vuelve algo positivo, la debilidad se vuelve algo positivo, el sufrimiento y el dolor, el masoquismo propio, que pues hoy se ve obviamente en esas religiones, pues era el sustento de todo ese pueblo, y Roma y los dirigentes romanos entendieron básicamente que eso era un aglutinante importante. Pero retomando un poquito lo que habíamos charlado frente al tema del cuerpo, pues encontremos que no muy lejos de aquí, con los testigos de Jehová, está la misma situación, ¿no? Una concepción de la nueva vida y de las buenas nuevas a las que se refieren, en términos pues científicamente totalmente, pues no sé si el término ridículo sea suficiente. Sí cabe, sí, ¿no? Pero no es suficiente, sí. Sí, entonces el tema de los leones jugando con los niños, y una cuestión totalmente antinatural de su concepción del paraíso, que no es más que esta misma tierra en términos de ellos, y este mismo cuerpo, de ahí que no a la cremación, pues salen de cualquier consideración lógica, las preguntas mínimas que cualquier niño haría respecto a, bueno, entonces ¿cómo es esa vida futura? El que murió niño queda niño. En fin, esa es una cuestión realmente ya... Ese es un problema grande, ¿no? Porque imagínense, entonces el niño muere y su cuerpo resucita, y que qué aburrido uno pasar la vida de niño, ¿no? Sí, es muy interesante que... La eternidad, perdón. Hay algunas películas o obras literarias que hablan al respecto. Me trae a la memoria en este momento esta película, Entrevista con el vampiro. Con el vampiro, sí. Cuando la niña hace ese cuestionamiento, ¿no? La niña que ya no es niña, pero en el momento en el que la transforman, ella queda pues con una edad muy temprana y empieza a hacerse ese cuestionamiento, ¿no? Bueno, ¿y qué? Y estamos hablando de, no sé, en la película a qué se referencian, 100 años o algo así, no mucho más. Sí. Ya empiezan pues todas las consideraciones y los conflictos que generaría un tipo de existencia de esa manera, de tal manera que una vida eterna es en esas condiciones, pues es absolutamente inverosímil. Y aburrida, ¿no cree usted? Por supuesto, es que yo en mis clases de filosofía siempre he planteado eso, trayendo un poco a colación a Russell, ¿no? En el sentido de que más allá de la discusión acerca de si los cristianos tienen razón o no, es la consideración de precisamente esos elementos, en el hecho de que tengan razón, de que, bueno, de cómo serían. Entonces queda claro pues que ese tipo de gozo, ¿no? De ese gozo eterno, pues realmente a mí se me sale de la posibilidad de explicarlo. De ahí la molestia de Kant cuando entrábamos a hablar de temas metafísicos, ¿no? ¿Cómo puedo yo entender? Es decir, yo puedo hablar de gozos espirituales en cuanto a la lectura, en cuanto a la construcción de los principios éticos, pero siempre con referencia, como decía al comienzo, de mi contexto hoy, de lo que soy hoy y de lo que he vivido, ¿no? Pero no hallo la forma de entender cómo podría ser una existencia etérea, no sé, en otro plano de la existencia, en donde pues ese gozo y esa felicidad eterna, no sé en qué términos, podría expresarse, ¿no? Realmente no lo podría explicar. Y si es material, como lo plantean de pronto los egipcios y de pronto los testigos de Jehová y algunas corrientes del cristianismo, que también obviamente entran en contradicción entre ellos mismos, pues mucho menos. Ricardo, muchas gracias por participar con nosotros en este programa el día de hoy. Le cuento que usted estuvo en directo para toda Guatemala a través de Radio Progreso, y por internet lo escucharon en Estados Unidos, Canadá y toda Latinoamérica. Muchas gracias nuevamente, Ricardo. Alejandro, con muchísimo gusto, y un saludo a todos los radioescuchas, que estén muy bien. Bien, esta fue la participación de Alejandro Liscano desde Bogotá, Colombia, como siempre con nosotros, compartiendo
toda la información de este tema, el cual pues este domingo se ha dado a través de Punto Clave Internacional. Seguimos ahora con el director del programa, don Hugo Neftalí Álvarez, como siempre compartiendo con nosotros domingo a domingo. Desde la capital de la República, en el centro de América, saludo fraternal, hermanos del mundo. Uno de los mejores propósitos que podemos tener en este temporal mundo objetivo y de expiación es resucitar el amor con discernimiento, con razón y con conciencia. Claro que el amor es una condición nata que tenemos por herencia de nuestro progenitor, pero iniciamos de cero al momento de crearse nuestra individualidad y nuestra primera alma, mientras adquirimos la experiencia de lo material en el constante peregrinaje de la vida eterna y continuada, encarnando, desencarnando y reencarnando infinitamente. La etimología de la palabra resurrección, que más se concatena con nuestra manoseada historia, es la que viene del latín resurrectio, resurrectus o resurgere, y que se le atribuye a la Iglesia Católica para reafirmar sus dogmas y que quiere decir literalmente volver a levantarse. El clásico ejemplo que se ha utilizado en forma maliciosamente interesada es el de Jesús de Nazaret, que se califica en algunos casos como el paso de la muerte a la vida. Sin embargo, para sus apóstoles, según algunos investigadores, fue considerado un paso hacia adelante y no un regreso. Fue una superación de la muerte del reino de la necesidad para entrar al reino de la libertad. Fue más allá en sentido cualitativo. En lo personal, yo prefiero pensar en el natural letargo que pasan todos los espíritus luego de su desencarnación. Vale entonces puntualizar las siguientes interrogantes con sus consiguientes respuestas. ¿Por qué las diferentes sectas religiosas se preocupan tanto por endilgar calificativos satánicos a la reencarnación? ¿Por qué intentan desvirtuar su magnificente trascendencia? Esto es más que obvio, porque al comprender la humanidad su indefectible accionar en la evolución integral de los espíritus, se derrumban esos terroristas cimientos mantenidos por milenios que les permite vender sus inventados cielos, glorias y salvaciones para seguir acrecentando sus arcas. Y bien que han sabido aprovechar en su favor la llamada metempsicosis, que desde tiempos muy antiguos dejó saber que el ser humano podía encarnar en un animal, algo que es absolutamente imposible. Aunque en su momento lo sentara Seth, hijo de Adán y Eva, por necesidad estratégica de frenar el extremo salvajismo de la época, porque el animal ha sido, es y seguirá siendo animal con cuerpo y alma, pero sin espíritu individual, que es el ente suprainteligente del ser. Muchos son los casos que han llamado la atención, como por ejemplo niños llamados genios en diferentes ramas del arte y las ciencias, cuyos conocimientos no son más que remanencias de una o más existencias anteriores. También cantidad de profesionales que aplican la terapia regresiva y reconstructiva lo prueban hasta la saciedad. La reencarnación es, pues, a diferencia de la resurrección, una ley que nos permite usar como herramienta de trabajo un cuerpo femenino o masculino para manifestarnos en la diversidad de mundos que pueblan el infinito universo. Entonces, propongámonos a hacer una resurrección del amor, pero sin misticismo ni fanatismo, sino en su real dimensión conceptual y pragmática. Muchas gracias, estimados hermanos, por su atención y nos escuchamos el próximo domingo. Bien, pues esta fue la participación del director de Punto Clave Internacional, que siempre pues domingo a domingo estamos pues para darle la oportunidad de poder ser parte, como siempre, a cada uno de ustedes a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Vamos a un pequeño corte, como siempre regresamos y seguimos con Punto Clave Internacional.
Encuentro. La verdad existe en sí misma, pero siendo la vida constante movimiento y transformación, el conocimiento se enriquece y los conceptos cambian. Fraternal intercambio de opiniones en el contexto de un análisis colectivo y con el fin de promover reflexión racional. Guatemala, su anfitrión, en una extensión del programa Conócete a ti mismo, les da la más cordial bienvenida a este interesante encuentro. Muy buenos días, Latinoamérica. Un saludo a todos los integrantes del panel, a la producción, a la dirección, en especial a todos los que en este momento atraviesan el dolor de perder amigos, familiares cercanos, seres queridos, en lo que está sucediendo en Siria, Irán e Irak. Reencarnación versus resurrección. Una noche me encontraba ayudando en el duelo de una familia muy reducida. El médico que atendía el caso refirió mis servicios de tanatología. Para los que no lo saben, la tanatología es la disciplina que ayuda a procesar los duelos, las pérdidas, desde la vida a todas las etapas en las que tenemos que practicar el desapego. Era importante para mí saber si eran religiosos, porque son dos formas distintas de realizar el duelo. Si eran religiosos, tenía que buscar a otro tanatólogo amigo que es sacerdote, pero que el médico, después de hacer el referido, se fue sin darme más detalles. Así que me acerqué en la intimidad del momento, y a eso de las 3 horas había hecho su transición la hermana a la que acompañaba. Comienzo el proceso de hablarle a los familiares más cercanos, y en mi consabido vida eterna y continuada por vía de la reencarnación, no se hizo esperar como explicación al que sufre la pérdida. Se me acercó el esposo y me dijo muy suavemente: es resurrección. Y de inmediato solicité, por favor, me permitieran hacerles unas preguntas. Necesitaba me hicieran partícipe de lo que para ellos era la resurrección. Me explicaron, era el ofrecimiento de una vida en el espíritu donde viviríamos en paz con nuestro Padre para siempre, eternamente. Le expliqué que al transitar regresamos a nuestra patria original, hacemos repaso de nuestra tarea, descansamos un poco en el proceso y nos recreamos en nuestra verdadera naturaleza. Estuvieron muy entusiasmados. Resucitar es regresar a la vida incorpórea, para hacer un estudio consciente de lo aprendido, para tomar un receso, para regresar a la vida. Nada tiene eso de incongruente con lo que pensamos los espiritistas, pensé. Así las cosas. Analizamos entonces qué es reencarnar. Reencarnar es volver a tomar un cuerpo, volver a hacer la experiencia en la materia de lo que necesitamos aprender, devolver lo que debemos y cobrar
para bien de nuestro crecimiento y el de otros, lo que nos adeudan. Reencarnar es un ejercicio de propósito que es ineludible. Es la experiencia de progreso sin la que nuestro espíritu no adelantaría. Es el amor en forma de trabajo y esfuerzo. La solidaridad entre todos, entrelazándonos cada vez más por toda la eternidad, haciendo experiencias comunes por grados. No es fácil contemplarlo desde la materia en la que habitamos, pero es la más contundente de las verdades. A mis amigos no les pareció creíble, porque Jesús no lo había dicho. Cuando les expliqué las instancias en que en parábolas sí había tratado el tema, me miraron más incrédulos aún. Con una palmadita en los abrazos acordamos que hablaría del asunto refiriéndome a la resurrección del espíritu, y dejaría para futuros diálogos la reencarnación. Total, lo que es verdad no hay que explicarlo mucho. Acabaremos viviéndolo. Hasta el próximo tema. Con ustedes, Laura, desde San Juan, Puerto Rico. Bien, esta fue la participación de Laura Guerrero desde San Juan, Puerto Rico, como siempre compartiendo con nosotros en Punto Clave Internacional para este domingo 25 de agosto del 2013. Seguimos ahora con Franklin Rojas y Acacia Ortiz desde Maturín, Venezuela, como siempre con nosotros compartiendo lo mejor a través de Punto Clave Internacional. Saludo para todos los hermanos. Hoy trataremos el tema reencarnación versus resurrección. El término resurrección, del sustantivo latino resurrectio, onis, derivado del verbo resurgo, resurrexi, resurrectum, declinación, levantarse, alzarse, resurgir, renacer, hacer referencia a la acción de resucitar, de dar nuevo ser o nueva vida, sea considerada un mito, una idea o un hecho. La resurrección constituye un símbolo de la trascendencia que se relaciona en parte con la creencia ya presente en pueblos de la antigüedad en la posibilidad de una vida después de la muerte. Reencarnación, según nosotros los espiritistas, basado en el razonamiento filosófico y metafísico derivado del estudio que en nuestra escuela practicamos, podemos afirmar que la reencarnación es el acto por el cual un espíritu vuelve a tomar materia, porque la muerte no existe, todo se transforma y pasa a formar parte del éter o alma universal, donde el espíritu recoge las esencias más puras para empezar a construir su nueva materia. El hombre está formado por tres entidades: espíritu, ser inteligente, alma, archivo conciencia del hombre, y materia o cuerpo, herramienta que le sirve de apoyo durante el desarrollo de su existencia. Ya estando los dos temas expuestos, podemos diferenciar metafísica y filosóficamente que existe un gran abismo entre lo que es reencarnación y resurrección. Soy Franklin Rojas, Maturín, Venezuela. Buenos días tengan mis hermanos. Para hoy tenemos el tema resurrección y reencarnación. Resurrección es una creencia religiosa. La católica cree que es un retorno a la vida, acción, efecto de resucitar, que es un dogma de fe. Para ellos es una verdad fundamental del cristianismo. Y según Cristo resucitó por el poder de Dios, pobres hermanos ignoran el significado de la palabra Cristo, que esta es peligro en hebreo. Para ellos vive por la ignorancia del Dios, creyendo todavía en la muerte. Esto
ha sido el coco de los hermanos de la Iglesia para toda la humanidad. Reencarnación es un axioma, ya que es la base del progreso para el espíritu. Para nosotros la muerte no existe, la vida es eterna y continuada. Desde el primer momento en que el Padre Creador ha lanzado una pleyada de espíritus con el mandato de volver a él cuando seáis maestro de la creación, donde los espíritus tienen que reencarnar millones de veces por muchos siglos, y en cada existencia el espíritu extrae del éter las esencias de los tres reinos para formar un nuevo cuerpo. El Maestro Jesús habló de la reencarnación en sus parábolas. Si odias tendrás que amar, si matas con tus besos revivirás al muerto. En la obra del Conócete a ti mismo por el Maestro Joaquín Trincado está explicado que un espíritu para reencarnar hace un juicio de destino y toma partículas, átomos, moléculas y forma las células para formar un cuerpo que cumplirá una misión como hombre. Buenos días, hasta siempre, mis hermanos. Bien, esta fue la participación de Franklin Rojas y Acacia Ortiz a través de Punto Clave Internacional, que siempre domingo a domingo están con nosotros a través de Radio Progreso, la onda de la alegría. Nos trasladamos hasta Cabo Rojo, Puerto Rico, para estar con el señor Elvin Matos Luciano, que como siempre está con nosotros para poder dar su comentario a través de Punto Clave Internacional. Buenos días, hermanos. Les habla Elvin Matos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. El tema para la mañana de hoy, reencarnación versus resurrección. La reencarnación es la ley eterna a la que está sujeta el espíritu, tras la cual salda y cobra aquellas deudas que debe a la creación. Igualmente se le recompensará aquellas en las que se hayan incurrido con él. Es así como en ese eterno futuro, cayendo y levantándose, pero siempre hacia un mayor grado de evolución, llegará hasta escalar el grado de maestro en todas las artes, las ciencias, las industrias y todo el conocimiento en general. La reencarnación ha sido una doctrina que muchas creencias y religiones han sostenido. Así podemos ver cómo el budismo, el hinduismo, los rosacruces y hasta el gnosticismo, entre otras, han sostenido la reencarnación del alma y el espíritu. Desafortunadamente, todas estas filosofías han creado una forma de sincretismo para el sostenimiento de su planteamiento sobre la reencarnación. Es así como vemos que unos hablan de metempsicosis, otros de transmigración, otros de poligenismo y múltiples teorías de la reencarnación. Filosofías estas que castigan al espíritu reencarnando en diferentes tipos de animales y en especies, mas no como un conocimiento comprobado. Es solo por el estudio científico y filosófico dentro del espiritismo racionalista que se puede llegar a una comprensión clara y escueta de lo que es la reencarnación y los procesos a los que por ley tiene que sujetarse el espíritu en su eterno nacer, desencarnar y volver a reencarnar. Ya hemos tratado en otros temas el juicio destino que tiene que realizar el espíritu antes de cada existencia, por lo cual vamos a obviar ese punto. Mas es el propio espíritu el responsable de crear su propio cuerpo, el cual creará de acuerdo a su misión a cumplir, ya sea como hombre o como mujer, para lo cual tomará por medio de su atracción magnética las esencias y moléculas en el éter universal, así como las esencias de sus progenitores para su cuerpo, para formar su cuerpo en el vientre materno. Esto es así de justicia, ya que no podrá responsabilizar a nadie de quedar insatisfecho con su figura, la cual tiene que responder a los motivos del porqué de la misma, ya que nada se hace a capricho ni antojo y todo tiene un porqué de ser. La resurrección ha sido un mito creado por las religiones. Sabemos que las religiones nunca le han dado vida ni acción al espíritu, por lo cual no pueden reconocer la reencarnación, menos aún lo que es una facultad psíquica. Por lo cual todo lo envuelven en un manto de misterios y milagros,
evitando de esa manera tener que dar respuestas que puedan contradecir todos sus dogmas. El tema de la resurrección data desde siglos antes de Jesús, pues se sostenía que tanto Elías como Eliseo habían hecho actos de resurrección. Hay que tomar en cuenta que para esas épocas no se tenía conocimiento de lo que eran estados catatónicos ni catalépticos, y menos lo que era una posesión, y solo aquellos espíritus maestros que estaban encarnados eran los entendidos en esa materia, los cuales, haciendo uso de su caudal facultativo, lograban sacar a estos seres de esos estados. Sobre la llamada resurrección de Jesús, la cual fue punto amplio de debate de los primeros seguidores de este maestro, tenemos que señalar que toda esa gama de fantasías sobre ese punto fue creación de una mente tan hábil y perversa como lo fue Pablo Tarso, el mal llamado San Pablo, lo cual la convirtió en la piedra angular de la fe cristiana. Mas hasta el día de hoy ninguna religión ha podido explicar ni filosóficamente ni científicamente cómo es el proceso de la resurrección, cómo se reúnen esas mismas esencias, átomos y moléculas para formar ese mismo cuerpo. Claro, como todo milagro, no tiene explicación. Los espiritistas racionalistas estamos más que plenamente conscientes que una vez el espíritu y el alma rompen esos lazos que le unen a la materia, no hay forma que ese cuerpo tome la vida de la misma manera y forma que lo era antes de su rompimiento. Esto sería una violación a las leyes de la creación, lo cual nunca sucederá, ya que el Padre Creador ni viola ni violenta sus leyes. Por lo cual la vida continuará su curso dentro de las leyes naturales y divinas, y nosotros continuaremos hacia el Padre Creador por la sabiduría y por el amor. Muchas gracias a todos mis hermanos y buen día para todos. Bien, esta fue la participación de Elvin Matos Luciano desde Cabo Rojo, Puerto Rico, y con esto pues prácticamente estamos terminando, esperando que sea todo lo mejor para cada uno de ustedes.